hora de Maquiavelo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no? El espacio en el que tratamos de mostrarle cómo trabajan los maquiavelitos. Por supuesto que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios, encuestadores. Empiezo esta hora de Maquiavelo recomendando nuevamente una columna que escribí en el diario El Cronista, a ver si la podemos ver por ahí, Ajuste versus gradualismo, el dilema de la burbuja encuestológica. Lo de encuestológica es una especie de un invento propio porque en realidad se basa en un libro que ahora se tradujo al español de un norteamericano que se llama Eli Pariser, que habla de la burbuja en la que vivimos desde que, por ejemplo, los buscadores de Internet, Google, por ejemplo, o las redes sociales, Facebook particularmente, trabajan de manera diferente a como lo hacían al principio, que uno buscaba y bueno, aparecían resultados por la relevancia, la importancia, la credibilidad, ¿no? Tenía su propio ranking. Bueno, desde hace algunos años, este algoritmo cambió y ahora los resultados aparecen por interés. Entonces, viene un fulano y te busca Cristina Kirchner, ponele, en un lugar y te aparece Cristina Kirchner, todo en contra, vamos a la marcha, qué sé yo, la chorra, etcétera, etcétera. Y viene otro y te busca Cristina Kirchner y el tipo, no sé, vive en La Matanza y es más kirchnerista, te va a aparecer Cristina, ídola mundial, etcétera, etcétera. Que es muy bueno, porque en el fondo te aparecen, si sos de River, te aparecen cosas de River, si sos de Boca, te aparecen cosas de Boca, y es bastante cómodo porque te permite encontrar las cosas que a vos te interesan. Y no te confronta con te evita la grieta. La famosa grieta en los buscadores y en redes sociales como Facebook no está. Y este Eli Pariser, a ver si, ahí está, ahí lo tenemos, ¿no? The Filter Bubble, que ahora creo que acaba de salir en castellano. Bueno, lo que cuenta es que es un peligro, porque uno no se ve confrontado con distintas ideas y no encuentra, incluso hasta para búsquedas científicas es un problema, porque claro, no se encuentran novedades, innovaciones, cosas disruptivas. Jaime Durán Barba escribió, y lo mostramos hace un par de programas, lo entrevistamos, tuvimos la suerte de tenerlo en el programa a la hora de Maquiavelo, La política en el siglo XXI, que no puedo hacer más que recomendarlo, porque además de ser un libro fascinante sobre sus técnicas de campaña, con mucha anécdota, pero también mucha evidencia empírica de cómo hizo para llevar a muchos al poder, especialmente a Mauricio Macri, lo recomiendo porque además es ameno de leer. Parece enorme, pero es un libro que se lee, es muy ameno y es hasta entretenido y por algo está, creo que número 1 en ventas en estos momentos en Argentina. Lo que tendríamos que plantearnos es si esta burbuja no es un peligro también para la Argentina. Porque nadie como Jaime Durán Barba y los buenos encuestadores, no los que se equivocan, para medir qué piensa, qué quiere el electorado, ¿no? Un ejemplito cortito. Los macristas de la primera hora se sorprendieron poco antes de la elección del 2015, cuando de repente apareció en un discurso Mauricio Macri diciendo, bueno, no hay que privatizar ni YPF, ni aerolíneas, ni AISA, ni ninguna de las empresas que reestatizó el kirchnerismo. Claro, para muchos fue un cambio de discurso sorpresivo, pero ese cambio es lo que en parte, hubo muchas otras cosas, muchos elementos y muchos errores de Scioli, pero ese cambio fue uno de los elementos que ayudaron a que ganara Mauricio Macri y que hoy el presidente sea Macri y no Scioli. Pero claro, la pregunta que uno se hace es si no hay quizá que confrontar a los argentinos con realidades más complejas, con que si el país sigue como sigue, con el déficit fiscal que tiene, con la inflación que tiene, con las reglas laborales que tiene, con el gasto público que tiene, si se va a poder cambiar. Y si eso hay que cambiarlo, o está bien que vayamos gradualmente, de a poquito, a ver
cuando vamos, digamos, mejorando la situación económica. Yo quiero mostrar una encuesta que ya la mostramos en la hora de Maquiavelo. Si usted sigue la hora de Maquiavelo ya la vio. Esta es de 2014 del Pew Research Center, un instituto muy prestigioso de Estados Unidos, que pregunta si la gente prefiere la economía de mercado. Y hace una pregunta claramente. A pesar de que alguna gente se va a enriquecer y otra seguirá siendo pobre. A pesar de que alguna gente se va a enriquecer y otra seguirá siendo pobre. Y fíjense dónde está la Argentina, a ver si, acá la encontramos, ¿no? Estos son, digamos, los países avanzados, estos son los países pobres y estos son los países en desarrollo. Acá estamos, Argentina. Es el país que más desprecia al capitalismo del mundo, del planeta, esto incluye a todos. Esto era en el 2014 y la semana pasada se publicó, hace 2 semanas publicó La Nación una encuesta de Quiddity en varios países latinoamericanos acerca de si la opinión pública quiere más o menos a las empresas y que sale que la Argentina es el país en donde menos se quiere a las empresas. Y la realidad es que el gobierno de Mauricio Macri en el fondo está haciendo un poquito por supuesto, muy diferente, pero con mucho parecido en algunos aspectos, a lo que hacía el gobierno de Cristina. Cuando las cosas no salían del todo, la culpa de la inflación la tenían las empresas. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Qué pasó con las empresas? En los 90 no había inflación, se portaban bien, y ahora, desde el kirchnerismo hasta ahora, se portan mal. Las mismas empresas, los mismos supermercados, cadenas internacionales, que en el mundo no suben los precios, en Argentina sí suben los precios. Entonces, quizá ahí tenemos un problema. Mientras la opinión pública siga siendo enemiga del capitalismo en la Argentina, a Mauricio Macri le va a costar cambiar esa opinión pública y que entienda que el país así como está no va. Está probado que no va. Entonces, quizá el mejor negocio sea que la opinión pública se abuene con el capitalismo y con las empresas. Al revés, que se abuene para después poder decir, mirá, si la Argentina va a crecer, lo va a hacer con inversiones, y las inversiones en el mundo las hacen las empresas. Lo demás es gasto. Es para pensar. La burbuja encuestológica, que el preguntarle a la gente no nos impida que tenemos que cambiar a la opinión pública para que la Argentina, bueno, pueda salir algún día. Quédate en esta hora de Maquiavelo. Otro debate sumamente interesante. ¿Es cierto que la gente ahora se informa solamente por las redes sociales? ¿O los medios tradicionales siguen siendo tan importantes como siempre? Digo, es un tema que también es muy interesante para los que lean el libro de Jaime Durán Barba. Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Mira esta promo, Marcos. Contratando Netflix con Visa o Master de Galicia tenemos 2 meses bonificados. Mira. A ver. Yo tengo una mejor. No contratando Netflix con Visa o Master de Galicia nos bonifican toda la vida. Dale, Marcos. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de alguna de sus series. Tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Dale, contratalo. Ya lo contraté. Sos rápida. Si un vecino tiene un buen gesto, agradecéselo sacándote un agradeselfie o sacale una foto haciendo eso que querés destacar. Subila a las redes con el hashtag agradeselfie y llenémosla de me gusta. Estos pequeños gestos
también nos ayudan a vivir cada día mejor. Convivamos, Buenos Aires. La hora de Maquiavelo. Bueno, tema fascinante, le digo con quienes estamos, un lujo. Lo tenemos a Fernando Ruiz, profesor de comunicación de la Universidad Austral, doctor en comunicación además. Lo tenemos a Nazareno Echepare, que, a ver, vamos a presentarlo de esta forma. Es un activista, un ciberactivista. Uno de los pocos que en los primeros momentos, allá por el 2012, convocaban para las famosas marchas a través de Internet, a través de las redes sociales, que fueron un éxito rotundo. Ahora le vamos a preguntar por qué fue tan poca gente a Comodoro Pi. Y lo tenemos Alberto Arévalos. Alberto Arévalos es director socio de Millennium Group, una consultora de comunicación, pero además le digo que Alberto Arévalos fue director de Relaciones Institucionales de Google y de Facebook. O sea, algo de eso entiende. Escuchamos un segundo lo que opinaba Antonio Sola, que es exactamente lo opuesto a lo que opina Jaime Durán Barba sobre las redes sociales. Escuche sobre todo los últimos segundos. Me da la impresión que efectivamente no se ha contado un relato con un propósito, con una causa, con un principio, una tesis, una síntesis, una antítesis. No se ha detallado por parte del presidente qué es lo que él quería y por qué quería eso para esta Argentina, ¿no? Entonces nos encontramos con un vacío de liderazgo muy importante en la Argentina. Eso es al menos lo que yo estoy viendo. Un presidente que está dando tumbos, lo cual es una pena, muy concentrado en el mundo de las redes sociales, cuando no debería de ser así, porque los medios tradicionales... Vos eras muy crítico de las redes sociales, ¿no? Sí, Que decías, claro. Las redes sociales sí, pero para gobernar los medios tradicionales son más importantes. Sin lugar a duda, pero también para las campañas electorales. No es cierto que y lo vuelvo a repetir, lo dije hace un año, lo vuelvo a decir hoy todavía, un año después, las redes sociales no son prescriptoras del voto, no lo son en lo más mínimo todavía. Bueno, si le creemos a Jaime Durán Barba, las redes sociales hoy en día son todo y el gobierno apuesta muy fuerte a las redes sociales. Si le creemos a Antonio Sola, no sirve para nada. Yo creo que la discusión está mal planteada. Y creo que lo hagamos alguna vez con vos, si el tema es la comunicación del gobierno. Uno no puede desconocer que la gente pasa buena parte de su día en las redes sociales, ¿sí? Y si uno tiene que comunicarse con ciertas audiencias, no las va a encontrar en los medios tradicionales porque no los leen. Es decir, hay datos que son empíricos. La caída de la circulación de los medios tradicionales, en papel y online, es real, ¿sí? El tema ¿Te puedo interrumpir un segundo? Pero tenemos una encuesta también, porque es muy interesante una encuesta de Gustavo Córdoba hecha la semana pasada, preguntada a la gente a nivel nacional cómo se informa, te dice televisión, cable o abierta, que prácticamente lo mismo, 56%, páginas web de noticias, o sea, de los medios, 12%, radio AM, FM 12%, diarios en papel 6%, y la gente dice redes sociales 5,7%. A ver, yo creo que estamos viviendo un mundo también donde las encuestas decían que el Brexit no iba a salir, que iba a ganar Hillary Clinton y que Hillary iba a ganar caminando. Así que cuando a la gente le preguntan cosas, por eso Steve Jobs nunca hacía focus group, porque decía que la gente no sabía lo que quería finalmente. Y si claro, un focus group, si vos no le preguntás a la gente iPhone. que quieren el iPad y la gente para decir, no, sí o no, qué sé yo. Bueno, pero digo, saquemos un poco de eso. Eso es un dato importante. Esto que dijo Alberto Arévalos no es menor. Si Steve Jobs hacía una encuesta, si a la gente le iba a gustar el iPhone o el iPad, por ahí le decían que no y no lo hubiese hecho. A ver, cuando Sony hizo el Walkman tampoco hicieron un focus group. Eso fue al CEO que se le ocurrió un día que quería salir a correr y llevar la música con él. Le dijo a su ingeniero, yo quiero que hagan un grabador que sea chiquitito así y que lo pueda llevar en la cintura. Nos estamos muriendo, digamos, ¿nos vamos a morir de encuestología? A mí me parece que sí. Ahora, el tema de lo que decía el señor, yo estoy de acuerdo en el sentido de que el gobierno no tiene una narrativa, para no decirle relato. No hay una narrativa. Eso le pasó a Hillary Clinton. Nunca pudo justificar por qué quería ser presidente, más allá de porque era su turno, pero nunca pudo articular claramente cuáles eran las razones por las que ella, y qué iba a hacer ella por el país. La gente necesita una justificación, tiene que entender algo, A, B o C. Después, si el canal de comunicación es timbreando,
es en el diario, es en las redes sociales, o es todo eso, claro. Eso es táctico. El problema es estratégico. El problema es qué comunico, cuáles son. Si yo a la gente le voy a aumentar las tarifas, le tengo que explicar por qué lo tengo que hacer. Con anticipación, ¿sí? No después. ¿Vos crees que no se explicó bien acá? Nada se explica bien. Nada se explica bien, porque nos quedamos en lo circunstancial, nos quedamos en el anecdótico, nos quedamos en, las redes sociales. Esa no es la discusión. La gente no piensa en esos términos. La gente no está pensando, uy, estoy en la red social, uy, estoy leyendo el diario. La gente vive, la gente no es digital, la gente es gente. Y la gente se comunica, y nos comunicamos hace 200.000 años, no es un fenómeno moderno. El canal que yo elijo dependerá del producto que quiero vender, la idea que quiero transmitir, de dónde estoy parado, de cuál es mi audiencia. O sea, que tu visión es más cercana a la de Durán Barba, que la gente está en las redes sociales. Yo lo que digo es, yo tengo que tener una estrategia de comunicaciones. Una estrategia de comunicación hoy en día implica tener un elemento digital, absolutamente. Si yo dediqué un capítulo, la segunda edición de Revolución Horizontal, claro, a hablar de lo que había pasado, que además escribió 2 libros. De lo que había pasado en Egipto, ¿sí? Que se sacaron la dictadura de Mubarak encima, y uno de los organizadores de eso fue el gerente de marketing de Google en el Cairo, claro, a través de Facebook. Entonces, sería absurdo negar esa realidad. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero después, ¿qué es lo que utilizás vos como organización para comunicarte? Dependerá de un montón de circunstancias. ¿Cómo lo ven? Cristina hizo una convocatoria bastante prolija en la cancha de Arsenal, que todos criticaban que se había copiado de las de Durán Barba para Macri. Se ve que le gustó a Cristina el esquema y dice ahora evidentemente que lo quiere adoptar. Pero después, cuando se organizó a través de las redes sociales la marcha para que la metan presa a Cristina, en definitiva, en Comodoro Pi al mismo tiempo, a ver si tenemos alguna foto, y ahí ya hubo menos gente. ¿Qué pasó? A ver, Nazareno Echepare es uno de los que convocan para ese tipo de marchas. ¿Por qué anduvo el 1A, pero no anduvo lo de Comodoro Pi? Pasan varias cosas. Tiene que ver con la metodología que usás para convocar. Es más, podemos comparar esta con la anterior, la del 1 de abril. Que fue muy exitosa realmente. En términos relativos también, porque una de las cosas que tenés que ver es no solamente la cantidad de convocatorias, sino quiénes fueron. Claro. Si las comparás con las anteriores, que fueron inmensamente más grandes, por motivos que en otro momento también hubieran convocado muchísima gente. Ahora, lo que analizaría de esta en particular es, primero, ¿a través de qué plataformas difundieron? Porque la mayoría de los argentinos estamos en Facebook. Y Facebook como plataforma prácticamente no existió en esta convocatoria. Ajá. Se utilizó bastante Twitter, se utilizó quizás un poco menos, pero bastante WhatsApp. Fíjense que hay muchos cabellos blancos, sí, mucha gente mayor y poca juventud. Quiere decir que si se convocó por Twitter, Twitter es de viejos. Yo tengo Twitter, yo uso más Twitter. No lo definiría tan así, porque, a ver, todos estamos en Facebook actualmente. Ahora, a partir del 2014, 2015, empiezan a migrar. Mantenés la cuenta en Facebook, algunos abrieron una cuenta paralela en Twitter que tiene un perfil y otros empezaron a migrar a Instagram. Claro. Después el propio WhatsApp comenzó a constituirse como una red social en sí misma. Totalmente. Entonces, hoy para convocar y para difundir cosas instantáneas, el WhatsApp es mucho más importante que cualquier red. Y permitime sospechar o dudar, no sospechar, dudar tal vez es la palabra, de cómo surgió esta convocatoria. Las convocatorias en sí mismas tienen una aceleración. O sea, en la medida que vos quieras tener una convocatoria grande, por más que pautes en la plataforma, tarda en difundirse el mensaje porque no todos entramos al mismo tiempo en la red social para informarnos. Ahora después surge otra cosa más. ¿Quiénes convocaron a esta última? El WhatsApp uno anda mirándolo permanentemente. Pero ¿cómo surgió de base esta convocatoria que tardó unos pocos días? Y si me permitís seguir pensando más en cómo fue todo este desarrollo, te vas a dar cuenta que los primeros tweets, porque en realidad nació de tweets, eran de políticos, el mismo presidente de la República subiendo a su cuenta de Facebook un comentario vinculado al tema de la justicia. Es decir, ¿Vos decís me que hace un poco de ruido. No se hizo bien? No, digo que tuvo una génesis
que no fue la misma de las convocatorias del 2012, 2013 e inclusive la de Nisman. ¿Fue más espontánea, mal organizada, mal intencionada? ¿Me permitís pensar en todo junto? Pues me veo tu cara y la verdad que me trato de pensar. Porque, a ver, en otra oportunidad hubieras analizado, por ejemplo, no se hubiera convocado un día feriado. Tampoco estás más cerca, la gente que está en el centro, en las oficinas, llega más rápido a Comodoro Pi que yendo desde, no sé, desde Es que en general se piensa que las convocatorias se realizan los días jueves, porque eventualmente el viernes no va, es cierto, no vas a trabajar. Ah, mira. No, todo eso pensás en que no haya un partido de fútbol, la marcha a favor de Campagnoli. Se pensó expresamente, exclusivamente en que no hubiera un partido importante del Mundial. ¿Y cuántos fueron? Y ahí tenías en un clima, en aquel momento se había pensado particularmente que iba a ir poca gente porque la convocatoria no estábamos en un clima político candente. Y no te puedo, en ese cálculo no te lo puedo hacer. Tenemos que calcular, son 2 o 3 cuadras de Avenida de Mayo, o sea que no hay... Tal vez era como esta o un poquito más grande. Fernando, te dejo para después de la pausa la pregunta. ¿Para vos son más importantes para comunicar desde el gobierno o en campaña, o si hay una diferencia, los medios tradicionales, las redes sociales, o los dos juntos, y se equivocan los dos, los que dicen que no sirve más, o los que dicen que, como Antonio Sola, los medios tradicionales, las redes sociales, todavía no? Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertir en la vida. Superclub de Tarjeta Santander Río. Todo para que todos disfruten. Calidad sin fronteras. Bagó. Ética al servicio de la salud. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. La hora de Maquiavelo. Bueno, en Argentina debatimos esto, ¿no? Si ahora que empieza la campaña y para gobernar, las redes sociales, como sostiene... Ahora Durán Barba está un poquito más equilibrado en ese sentido. En la entrevista, puede repasarla, él dice, no, son las dos. Pero Antonio Sola, el español que trabajó para Sergio Massa, dice, las redes sociales todavía no te prescriben el voto. Me parece que las dos posiciones, tanto la de Sola como la de Durán Barba, están bastante atadas a su propia marca, ¿no? Y quieren diferenciarse en el mercado de consultores y a su vez relacionado con los candidatos para el cual trabajan. Entonces, es una discusión que intelectualmente tiene esas limitaciones, pero obviamente son dos tipos que saben un montón y tienen una experiencia enorme. Empecemos porque Durán Barba lo hizo presidente a Macri y desde que empezó a trabajar con Macri no perdió ninguna elección. Sí, pero es relativo porque el propio resultado electoral del 2015 fue un resultado muy ajustado, así que no es una victoria intelectual profunda de alguien sobre otro, ¿no? O sea, fue casi está en el margen de error. Entonces no hay una gran victoria intelectual de un modelo de campaña, me parece a mí. Pero... Bueno, Cristina se copió, ¿eh? La verdad, bien, le faltaban los globitos nada más. Tampoco es el origen de ese modelo, de ese tipo de No escenario. lo inventó Durán Barba. Exactamente. Eso sí.
Pero claramente las redes sociales existen y es imposible negarlas. Lo que pasa es que ni siquiera en una cárcel tenés un método para comunicarte y recibir tus mensajes, sino que hay una serie de medios de comunicación distintos que se complementan. O sea, siempre la comunicación es 360, siempre. Pero negar la existencia de las redes sociales, que tienen esa capacidad de materializar lo que antes era la conversación interpersonal, ¿viste? Que antes la conversación interpersonal era desconocida para todos nosotros. Ahora las redes sociales visibilizan esa gran parte de esa comunicación interpersonal. No, salen los WhatsApp que hablan los tipos con las amantes. Pues. Hasta ese nivel, o sea, las conversaciones privadas, bien privadas. Entonces, eso es evidentemente un dato enorme de la política, pero se sigue complementando contra los otros medios de comunicación. La televisión abierta, que es en gran medida un dinosaurio histórico, todavía sigue teniendo una presencia importante, fuerte, o sea, todavía sigue siendo el medio de más impacto, pero claramente Facebook es el principal medio de comunicación de la Argentina. Fernando, ¿vos crees que esas convocatorias que, entre otras, Nazareno hizo con mucho éxito en el 2012, que fueron memorables, el famoso 8N, que creo que llevó al centro de Buenos Aires a más de 500.000 de personas, todos lo recordamos, que sin la presencia de Clarín, que era el único medio que lo mostraba permanentemente, hubiese tenido, digamos, el mismo efecto? No, sin duda los medios, la televisión abierta y el cable amplifican, sin duda. O sea, dentro de esta comunicación 360, unos tienen más un rol amplificador. En la marcha no me parece que haya sido una mala marcha la que ocurrió frente a Comodoro Pi. Faltó en gran medida un proceso de amplificación. Si hubiera habido un proceso de amplificación desde la televisión abierta, quizás eso, no sé, Nazareno, vos lo sabrás mejor, eso durante la marcha va aumentando. Claro, porque la gente por ahí lo ve y dice, che, vamos también. Capaz que Comodoro Pi quedaba medio lejos como para ir y sumarse así espontáneamente. No es lo mismo que ir al Obelisco. No, pero son como los festejos del Mundial, ¿no? Uno ve gente que está festejando vamos al Obelisco y se asocia. Claro, la gente por ahí se preguntó, che, ¿y esto de Comodoro Pi dónde queda? Me pregunto, tal vez no se quedaron en uno y en otro caso a mitad de camino porque no se convocó 100% desde la red, lo cual hubiera necesitado un proceso de aceleración en la difusión de ese mensaje, pero tampoco quienes convocaban, que no eran activistas de los que generalmente vinculamos a este tipo de movilizaciones, los que convocaban, sino más bien eran políticos, no pusieron toda la carne en el asador. Claro, y el resultado fue malo, porque si uno ve el estadio lleno, eran 22, 23.000 personas, tampoco una cancha chiquita, y todos, por supuesto, movidos por cientos y cientos de micros. Pero la cancha estaba llena, y Comodoro Pi, viste, era una cosa que era la quinta parte, ¿no? La comparación también fue una mala idea, ¿no? De salirle a patotear a Cristina. Es que es una mala idea desde el momento en que tomás el guante y decís vamos a competir por la calle. Claro. Y esa historia debía haberse terminado hace mucho tiempo porque la pelea debe darse en las urnas. Sí, lógico. Quizás lo que a mí me queda como conclusión antes de que nos echen es ¿para qué salir a pelearle al kirchnerismo que tiene digamos, como meta ganar la calle? ¿Para qué? Pero por otro lado, también hay que pensar que si el 1A, el 1 de abril, la convocatoria no hubiese sido exitosa como fue, hoy tendríamos piquetes en Buenos Aires todos los días. Y creo que ahora tenemos 3 veces por semana, cosa que es un gran logro. Y sí, si vos podés ir 2 veces por semana al centro sin piquetes, es un gran logro. Fernando Ruiz, Nazareno Echepare, Alberto Arévalos, muchas gracias. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo en YouTube. Chau.